Continuamos nuestra lectura de Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 nos encontramos exactamente con la tentación de Jesús. Ya hemos analizado y leído un poco de lo que fue la primera tentación, cuando Satanás se acerca al Señor y le dice que convierta ahora en pan en las piedras, si este era hijo de Dios. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero luego dice en el versículo 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, esto es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás nuevamente toma a Jesús y está, dice, en el pináculo del templo. El pináculo del templo quedaba en la parte trasera del templo de Jerusalén. En ese área estaban unos, voy a decir así, unas escaleras. Y en la parte superior está el punto más alto del pináculo del templo, que le decían el pináculo. Esto fue construido por Herodes el Grande, el mismo que trató de matar a Jesús cuando era un pequeño, de 2 años aproximadamente. En ese tiempo que se construyó esa base y se hizo este hermoso templo, dice la historia que tuvieron que hacer una, voy a decirlo así, una plaza, una base grande, y de esta manera poder darle firmeza al edificio, pues estaba en un monte, el monte Moriah para ser exacto. Entonces Herodes hizo una gran base y construyó este ejemplar templo, que fue destruido por los romanos en el año 70. Ya lo hemos compartido también esto. Leyendo este texto, nos encontramos que Satanás esta vez no solamente está tentando a Jesús, sino que cita literalmente Salmo 91:11. Le cita de tal manera que quiere tentar a Jesús para que él tienda al Padre, para que él tiente al Padre. Su acto de protección, de saber que Dios cubriría a su Hijo unigénito, él trata de mostrarle o trata de que él demuestre que esto es así. El pináculo tenía una altura de 30 metros, pero aparte de eso estaba el monte, que estaba en la parte más baja. Cualquiera que se lanzara de esa altura era una muerte segura. Jesús, al escuchar estas palabras, cita Deuteronomios capítulo 6, versículo 16. Una vez más, utilizando la escritura, le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Una expresión muy sencilla para nosotros: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús estaba explicando que a pesar de que él tenía la protección de Dios, y todo cristiano también lo tiene hoy en día, no significa que debemos de nosotros someternos a peligro innecesariamente. Por eso dice el texto: no tentarás al Señor tu Dios. No meternos en un peligro innecesario. Otra vez
le llevó el diablo a un monte muy alto, al monte que se hace referencia otra vez, según los grandes historiadores, probablemente se refería a un monte que quedaba en el desierto de Judea, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús, en estas tres pruebas, hacía referencia a tres grandes eventos: el poderío, el, de, el poderío del hombre. Lo que ofrecía Satanás era algo que muchas personas quieren hoy en día y buscan: la gloria del mundo, las riquezas, el reino, poderío. Y dice Satanás que está en sus manos esa opción. Y para serles muy sinceros, es muy probable que no estuviera fingiendo. Algunos escritores dicen que el diablo estaba mintiendo, pero en mi interpretación de las escrituras, yo creo que Satanás sí estaba ofreciendo lo que él tenía. Pues dice la escritura que este siglo es de él. Las riquezas malavidas, quiero aclarar, normalmente son un cúmulo de peligros, de situaciones que destruyen al hombre. El buscar riquezas muchas veces saca al hombre del camino. Por eso dice el Señor que no busquemos hacernos ricos, porque esto tiende a destruir al hombre. Satanás hizo tres pruebas en Jesús. Tocó su estómago, tocó su orgullo y tocó sus finanzas. Usted dirá: ¿por qué dice esto, hermano? El pan, cuando el hombre tiene hambre, es capaz de muchas cosas. Se llena de ira, se llena de enojo, se llena de aflicciones. Cuando hablamos de la soberbia, la altivez y la protección, también el hombre es altivo cuando se siente poderoso, cuando se siente que tiene eh, y es intocable y puede lanzarse de donde sea. Altivez, soberbia, orgullo. Y cuando tiene poderío y riquezas y puede hacer de todo, también esto lleva a una autoidolatría, egocentrismo, y quiere que los demás también lo idolatren. Satanás estaba haciendo esta oferta, de las cuales Jesús ninguna aceptó. Entre nosotros tenemos que tener cuidado, porque también Satanás a nosotros nos hace ofertas, tal vez no de la misma manera que a Jesús, una conversación directa, pero nos pone en nuestros caminos, en nuestros platos, en nuestra vida, tentaciones, tentaciones que pueden llevarnos a uno de estos tres puntos, tentaciones que nos pueden hacer por adquirir alimento, hacer lo incorrecto, tentaciones por sentirnos tan poderosos, de creernos intocables en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestro trato con las personas. Muchas veces cuando empezamos un negocio, tratamos muy bien a las personas, pero cuando ya tenemos una mejor economía y sabemos que aunque perdamos un cliente, podemos sostenernos, no nos importa y los tratamos mal.
Y a veces cuando ya este negocio se sustenta solo, nos creemos los amos y señores del mundo. Cuidado, hermanos, porque Satanás hace esto para destruirnos. Ya en el versículo 12 dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Jesús estaba en el desierto de Judea y dice que se dio cuenta que Juan el Bautista estaba preso. Mateo 14:13, Marcos 6:17 y Lucas 3:19 al 20 explican las razones por las cuales estaba Juan el Bautista preso, pero continuaremos porque sabemos que fue Herodes quien lo echó preso por acusarlo de adúltero, al haber tomado la mujer de su hermano. En el versículo 13 dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y al asentado en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Isaías 9:1 al 12. Mateo explica que Jesús salió de Galilea, salió del desierto de Judea a Galilea. Y estando en Galilea, él vivía en Nazaret. Y luego de Nazaret se muda a Capernaum. Capernaum va a ser la base principal de la predicación de Jesús. Déjeme decirle que Capernaum era una ciudad muy importante en el tiempo de Jesús. Era la Harvard de aquellos tiempos. En Capernaum se encontraban la mayor parte de los rabinos eruditos bíblicos del Antiguo Testamento. Y aquí se encontraba una de las sinagogas más importantes, la sinagoga de Capernaum. Una gran sinagoga. Y aquí también vivían el apóstol Pedro, Simón, Juan, su hermano Andrés, y todos ellos vendrían a ser parte del discipulado de Cristo. Con respecto al texto que menciona de Capernaum, Capernaum, como dice, era una ciudad marítima, estaba cerca del lago de Generaset, del lago que se encontraba en esta región, muy cerca. Posteriormente le estaré mostrando una imagen. Inclusive era una ciudad importante, grande. En ella había mucho estudio bíblico. La mayoría de los rabinos habían salido de esta ciudad. La mayoría de los escritos y explicaciones bíblicas del Antiguo Testamento de los judíos habían salido de esta ciudad. Eso implicaba que Jesús iba a enseñarle a los principales maestros de la ley en aquel momento. Algo importante también, el texto habla: tierra de Zabulón y Neftalí. Son los nombres que tenía esta región en tiempo del reino, en tiempo de que Israel estuvo unido y separado también como reino, pero fue en este tiempo que tenía estos nombres. Luego adquirió los otros nombres que tiene actualmente. Y el texto que habla sobre que esta región miraría gran luz hace referencia inclusive a lo que dijo el Evangelio de Juan. Si va conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así, o voy a leer del versículo 1, después el 1:1, después el 1:8 y el 1:14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Este vino por testimonio, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, versículo 9. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria, luz, se hizo carne, vino a este mundo, hace referencia a lo mismo. Jesús era la luz que había llegado a Zabulón y Neftalí, o sea, a Capernaum, a estas áreas. Y entonces, dice el versículo 17, comenzó a predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Daniel 2:44. La misma prédica que hizo Juan el Bautista, ahora Jesús la estaba haciendo. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza su ministerio predicando la venida del reino. Hoy en día nosotros predicamos que el reino está presente, la iglesia. Ya hoy en día sabemos que Dios nos ha trasladado de la oscuridad a su reino. Nos ha trasladado a este reino poderoso, inconmovible, y podemos también predicar de él. Por eso nosotros predicamos el Evangelio y la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y de su reino. Ambas cosas. Y dice el texto, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Déjenme contarles que Pedro tenía su casa en Capernaum, muy cerca, según los historiadores, muy cerca de la sinagoga. Y a pesar de que estos eran hombres pescadores, muchas veces he escuchado de que eran hombres no estudiados. Realmente no es así, sino que llegaron hasta un límite de sus estudios. Los judíos estudiaban desde muy pequeños, a partir de los 5 años, hasta la edad de 15 años, estudiando de memoria el Antiguo Testamento. Ellos aprendían de memoria el Antiguo Testamento. Al menos los primeros 5 libros de la ley se aprendían hasta los 12 años. Y si se lograban aprender estos primeros 5 libros, iban luego a Jerusalén a la primera fiesta que estuviera con ellos en esos primeros 5 años. Tenían que aprenderse en ese periodo de los 5 años hasta los 12 años de memoria del Antiguo Testamento. Luego dice el texto, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Estaban remendando porque implicaba que ellos ya habían terminado esa labor de estar pescando y estaban secando las redes redondas, y estaban esperando para así poder guardarlas, pues las estaban reparando. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Un evento impresionante. Dejar sus labores, dejar su vida por seguir a Jesús inmediatamente. Un ejemplo de valor, un ejemplo de que estos hombres estaban dispuestos a dejar trabajos, familias, negocios, proyectos, vida social, por seguir a Jesús. Esto ya habían escuchado de parte de Juan el Bautista, de que Jesús era el Cristo. Ellos ya lo habían escuchado y querían continuar viendo esta obra de Jesús. Y dice el texto, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, había más de una,
de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta parte del ministerio, versículo 23, nos permite a nosotros, los hoy predicadores, los hoy que enseñamos, mostrarnos cómo era el ministerio de Jesús. Y en este versículo nos muestra tres partes importantes de todo servidor de Dios hoy en día. Uno, dice que recorría toda Galilea enseñando. Uno, Jesús enseñaba, era un maestro, explicaba con detalle sobre el reino, sobre su iglesia, a que había de entrar, lógicamente estamos hablando de lo mismo, sobre la palabra, explicaciones de él, explicaciones del Cristo, todo enseñaba. Pero luego dice que predicando el evangelio del reino. Luego dos, predicaba, era otra cosa. Una cosa era enseñar, explicando con detalle a sus discípulos y a los que querían aprender. Otro era predicar, hacer anuncios públicos sobre la salvación, sobre la sanidad. Y tercero, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Claro, Jesús tenía la habilidad de hacerlo con su poder. Él es Dios, Él puede hacerlo. Nosotros no podemos hacer esto de manera milagrosa, pero sí podemos hacerla de manera laboral. Dice el Señor que oremos por los enfermos, que proveamos conforme lo que tengamos para los medicamentos, ayudemos de manera laboral, que proveamos para el necesitado. Así como Jesús lo hacía con sus poderes, nosotros lo hacemos con lo que el Señor nos da. Llevemos a algún hermano al médico, llevemos la asistencia, propongámoslo o pongámoslo en la mesa de los ancianos, ministros, evangelistas que estén en las congregaciones, atendamos a los enfermos, ayudemos en lo que necesitan. Todo ministro, todo predicador, todo maestro, todo aquel que tenga un ministerio en el Señor sirviendo al Altísimo, este es un ejemplo claro de cómo Jesús trabajaba. Trabajaba predicando, trabajaba enseñando y trabajaba sanando. De esta misma manera, nosotros también debemos de trabajar, predicando, enseñando y sanando. Y se difundió su fama, dice, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente desde Galilea, de Decápolis, una región que era mayormente gentil, no judíos, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Toda esta gente seguía a Jesús, gentiles y judíos. Y luego de esto Jesús aprovecha ese gentío, esa gran cantidad de multitud, y hace el sermón del monte. Quedaremos hasta aquí el día de hoy, solamente expresando algo. El ministerio de Jesús nos va a mostrar a todo hombre y toda mujer cómo se trabaja en el ministerio. En la predicación, en la enseñanza, discipulando y sanando. A veces nosotros nos dedicamos a la predicación y a veces no queremos salir de ahí. Jesús nos mostró que Él se movía. A veces nos dedicamos a la predicación pero no a la enseñanza. Jesús mostró estos dos. Y a veces hacemos las dos, pero no atendemos a los enfermos y a los afligidos. Según Jesús, la enseñanza que Él nos da